Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Gato Podcast de los viernes. Soy Ezequiel Barrera, editor de la revista Gato Encerrado, y te saludo desde nuestra sala de redacción en San Salvador. Hoy es viernes 22 de julio y vamos a dedicar este episodio a platicar sobre uno de los temas más complejos, más complicados y más serios de lo que está ocurriendo en El Salvador. Vamos a hablar de pensiones. Así que te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video, de esta entrevista, o si nos estás escuchando en Spotify también al final de este audio. Para comprender un poco la gravedad de lo que está sucediendo en El Salvador y si la reforma de pensiones que se está pensando podría ser tal vez la solución o no al problema en el que estamos metidos en cuanto a nuestras pensiones y nuestro retiro. Así que para eso hemos invitado a un experto economista a que nos hable sobre este tema. Es Ricardo Castaneda de ICEFI. Vamos a la entrevista. Hola amigos de Gato Encerrado, hoy estamos en una nueva edición del Gato Podcast de los viernes y vamos a platicar de un tema que es bastante urgente, de lo que además se ha estado hablando bastante durante los últimos días en El Salvador. Estamos hablando de las pensiones y para eso tenemos la oportunidad de platicar con el economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda, con quien vamos a abordar este tema y quien nos va a explicar también para que entendamos la gravedad del asunto. Bienvenido, Ricardo, a este Gato Podcast de los viernes. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir este espacio. Bueno, vamos a comenzar ya de lleno con el tema. Lo primero que me gustaría es, Ricardo, que hagamos un repaso de la situación histórica de las pensiones en El Salvador y cuál se supone que iba a ser el papel de las AFPs cuando se decidió privatizar este tema de las pensiones, este sistema de las pensiones, porque antes era manejado por el Estado y luego hubo una privatización. Entonces, ¿cuál era el papel que iban a jugar las AFPs? Y que nos ayudas a entender. Primero vamos por ahí para luego ir entendiendo el problema en el que estamos. Sí, mira, fíjate que uno de los primeros aspectos que hay que indicar es que el tema de la pensión es un derecho que todas las personas deberíamos de tener, ¿no? La idea es que tú, durante tu actividad productiva, le aportas a la sociedad, ya sea haciendo trabajo remunerado o trabajo no remunerado, como sea el trabajo de cuidado, que particularmente le recae en las mujeres, en el caso de la sociedad de El Salvador y como sucede en la mayor parte del mundo. Y cuando tú ya llegas a una edad que puede ser en algunos países 55, 60, 65 años, tú deberías de dejar de trabajar y tener garantizado un ingreso, ¿no? Esa es la idea y la lógica. Históricamente en El Salvador, pues había un sistema de pensiones que se administraba en manos públicas y básicamente lo que había era como un fondo común. Voy a utilizar esta palabra, era como que había un gran huacal, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces cada una de las personas trabajadoras aportaban y también lo hacían las empresas o las instituciones públicas donde trabajaban estas personas. Y ahí se iba colocando en ese huacal pues todo este dinero. Cuando una persona se jubilaba, se agarraban recursos de ese huacal, es decir, que había un fondo común. En su momento se llegó a decir que las pensiones que se tenían eran pensiones muy altas y que no correspondían con lo que realmente cada persona aportaba, lo que significaba que ese dinero que estaba en ese huacal se iba a terminar muy rápido y no iba a alcanzar para cubrir las pensiones de todas las personas, ¿no? Esa fue como la principal justificación que se dio. Entonces se decidió privatizarlo. Lastimosamente, en ese momento que se da la privatización, prácticamente se hace sin un espacio de diálogo y debate con elementos técnicos que realmente pudieran prever si lo que se iba a hacer era lo mejor. El Salvador se suma en este caso a Chile, que ya había privatizado
su sistema de pensiones, y además El Salvador lo hace en un contexto donde prácticamente todo se había privatizado, ¿no? Las empresas públicas, como las empresas de telefonía, como las empresas de distribución de energía eléctrica, como los ingenios azucareros, etcétera. Y dentro de los beneficios que se llegó a indicar que iba a tener esta privatización, era que por un lado ya no ibas a tener, que tu pensión ya no iba a depender de ese huacal, sino que iba a depender de ese, es decir, de ese dinero común, sino que cada una de las personas iba a tener una cuenta individual. Por eso es que se denomina este sistema en el cual está ahorita el país de cuentas individuales. Y que esa cuenta individual se iba a sumar los recursos que tanto cada persona se le descuenta al momento que tiene un trabajo formal, como lo que aportaba las empresas o el empleador donde tú trabajabas, y adicionalmente esos fondos los iba a administrar en este caso una administradora de pensiones, lo iba a invertir, iba a obtener ganancias, y esas ganancias iban a hacer que tu pensión fuera mayor, ¿no? Y que adicionalmente se iba a asegurar de que este sistema iba a ser financiero sosteniblemente en el tiempo. Y eso te quería preguntar, perdón Ricardo, eso te quería preguntar, si se supone que desde los 90 estas AFPs que estaban administrando el fondo de pensiones han ido recibiendo dinero de los salvadoreños supuestamente para ir invirtiéndolo. Pero lo que hemos visto en todos estos años es que no ha habido una verdadera ganancia a favor de los salvadoreños. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, han habido varios factores, ¿verdad? Uno era, por ejemplo, el hecho de que se indicaba que con la privatización iban a haber competencia de las administradoras de pensiones. Entonces, las personas iban a salir beneficiadas porque en esa competencia cada uno te iba a ofrecer mayores beneficios. Ya la realidad se empezó a imponer, ¿no? En la práctica lo que hay en El Salvador solo son 2 administradoras de pensión, y básicamente la diferencia entre escoger una u otra es casi el color de la taza que te van a regalar. Y no me refiero a la tasa de interés, sino una taza como utensilio para tomar café o tomar agua, porque no hay grandes diferencias. Da lo mismo. Sí. Nunca hubo esa competencia. No se dio esa competencia. Lo que se tiene en la práctica es un duopolio. Por otro aspecto, se aprobaron una serie de leyes que obligaban a que buena parte de estos fondos de pensión se utilizaran para comprar deuda del Estado. Y es ahí donde se emiten, por ejemplo, los famosos CIP, que son los certificados de inversión previsional, los cuales en un principio tuvieron tasas de interés bajas, y entonces esto provocaba que la rentabilidad de los fondos pues no fuera tan alta, ¿no? También hay que indicarlo que uno de los problemas que había ya anteriormente con el sistema de pensiones era que muy pocas personas cotizaban, porque en El Salvador la mayor parte trabaja en el sector informal, y ese problema tampoco se ha solucionado. Es decir, ahorita de cada persona que trabaja, o de la totalidad de las personas que trabajan, 1 de cada 4 nada más está cotizando. Y quienes van a tener todavía una pensión son mucho menos, ¿no? Es decir, que en realidad cuando estamos hablando del tema de pensiones, casi estamos hablando de privilegios para ciertos grupos. Luego sucedió de que habían personas, ¿verdad? Y ahí aparecen, por ejemplo, conceptos como optados A, optados B, que ya se habían jubilado en el sistema público con pensiones muy altas. Pero las personas que ya se empezaban a jubilar con el sistema privado, pues sus pensiones eran muy bajas. Entonces, un poco para mitigar el descontento, lo que se hizo es que por ley se le subió el monto de las pensiones a muchas de estas personas. Y para poder cubrir todo eso, lo que se hizo fue que se empezó a emitir deuda pública. Y eso también ha provocado que actualmente en El Salvador la deuda previsional sea un problema muy serio, ¿no? Cuando uno revisa las cifras fiscales. Y fíjate que quizás algo que a veces se conversa muy poco, ¿no?
Todos estos cambios han provocado para mí como una de las mayores injusticias que hay. Imaginémonos una mujer que habita en el área rural, que a lo mejor trabaja en una finca de café. Esta persona no cotiza y no va a tener nunca una pensión. Sin embargo, cuando compra café, azúcar, leche o cualquier otro producto, paga impuestos. Resulta que con los impuestos que estas personas pagan, se cubren una parte de pensiones de otras personas que además, en algunos casos, sobre todo exfuncionarios públicos, que se quedaron con pensiones sumamente jugosas y altas, ¿no? Todos estos factores, lo que quiero llegar, Ezequiel, es que cuando uno revisa el sistema de pensiones, no es un solo problema, son múltiples problemas, porque hay problemas de que hay muy baja cobertura, hay problemas de inequidad, hay quienes tienen pensiones muy jugosas, mientras que hay otros que tienen pensiones que prácticamente te obligan a caer en pobreza. Hay problemas de sostenibilidad financiera porque tú necesitas recurrir de los recursos públicos para terminar de financiarlo, y eso ha conllevado a que el tema de reformas de pensiones siempre haya estado en la mesa. La última grande fue en 2017, que se incorporaron algunos cambios, pero sin resolver esos grandes problemas estructurales que son los que se tienen. Ya. Con estas últimas reformas o cambios que se han dado durante estos años, al final, ya lo decías, no se ha logrado resolver todos los problemas que ha generado la administración de estas pensiones y estas injusticias de lo que mencionabas. Pero entonces esta semana se ha estado hablando mucho de que esto se tiene que resolver. Hoy sí se tiene que resolver. Hoy sí hay alguna propuesta por ahí que se está preparando y que esta nueva Asamblea Legislativa va a intentar resolver por fin una deuda histórica que se tiene. Esas son las palabras que utilizan un poco para resolver el problema de pensiones y hacerlo un tema más justo para los salvadoreños. Pero por eso quería también aprovecharte y preguntar, ¿qué debería ser lo que debería tener una reforma a este tema de las pensiones para que de verdad sea integral y justa? ¿Cuáles son los elementos que de verdad deben superarse para que no solo sea un parche que se ponga, sino que de verdad comience a saldarse este problema que se ha tenido desde ya un par de décadas, más de un par de décadas ya? Sí, justo lo que sucedió fue que las personas ahorita que empezaron a ver sus estados de cuenta observaron que lejos de irse aumentando su saldo se había reducido, ¿no? Y ahí es donde aparece el tema de la rentabilidad negativa, porque lo que hace la administradora de pensiones es que hace inversiones, y esas inversiones a veces tú ganas o a veces pierdes, y actualmente existe un contexto internacional muy complicado donde prácticamente todas las inversiones bursátiles están reportando pérdidas. Hay un contexto de inflación, es decir, todo está más caro, y todos estos factores han provocado esta situación. Mira, una de las primeras cosas que hay que decir para encontrar una solución es que no hay soluciones mágicas. Quien diga que sabe cómo va a solucionar los problemas de pensiones miente. Y creo que debería de ser la primera alerta y la banderita roja que debería de poner las personas. Porque en el fondo, Ezequiel, lo que estamos hablando es de un derecho que tiene que garantizársele a toda la población, pero que ese derecho tiene un costo financiero. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿quién va a pagar esas pensiones? ¿La va a pagar los mismos trabajadores aumentándose sus aportes? ¿Los va a pagar una parte más los empleadores o las empresas también aumentando el porcentaje de aporte? ¿O se va a hacer a través del presupuesto público utilizando recursos que paga toda la población? Porque, como te señalaba, los problemas estructurales son, por un lado, baja cobertura. Entonces tú necesitas que más personas se incorporen al sistema de pensiones. Ahí, por ejemplo, hay medidas que tú puedes establecer. Una es, por ejemplo, el monotributo. El monotributo a veces se piensa únicamente en términos de cuánto se va a recaudar en términos de impuestos, pero en realidad
el monotributo debería de pensarse de cómo tú al sector informal le permites que se incorpore y tenga acceso a seguridad social y también al sistema de pensión. El otro factor es cómo disminuyes tú esa inequidad entre pensiones que son muy bajas y esas pensiones que son más altas. Entonces, ese aumento de las pensiones, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, hay propuestas que dicen, mira, la tasa de reemplazo, que la tasa de reemplazo es el porcentaje del salario con el cual tú te pensionas, debería de ser el 70%. Pero si tú como persona individual no ahorraste todo ese dinero, entonces ¿quién va a poner ese complemento, verdad? Y esos son los temas que deberían de estar ahí en la mesa. Y luego es el propio tema de la sostenibilidad financiera. ¿Cómo tú vas a garantizar que en el tiempo esas pensiones sean sostenibles para que no sean las personas más jóvenes quienes terminan pagando la factura? ¿Esto qué significa? Que la respuesta de este es una respuesta política y que por lo tanto requiere un diálogo y un acuerdo entre los diversos actores, los trabajadores y trabajadoras, los empresarios, el propio gobierno. Y a partir de definir respuestas a esas preguntas es que se tienen que tomar esas decisiones. Lo que pasa es que muchas veces el debate se concentra en quién tiene que administrar las pensiones, ¿verdad? Si tienen que ser en manos privadas o en manos públicas. Pero es que si tú no das respuestas a los otros problemas, es bien difícil. Vaya, por ejemplo, ninguna sistema o ninguna reforma de pensiones va a ser adecuada si, por ejemplo, tú no le entras al tema del mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? Que los salarios son muy bajos y mientras los salarios sigan siendo bajos, las pensiones van a ser bajas. Es decir, que si tú quieres que las pensiones sean más altas, también tienes que entrar al tema del mercado laboral y no solo en el salario mínimo, sino en salarios en su conjunto. Luego, que por ejemplo, en el caso de El Salvador, la mayor parte de mujeres hacen trabajo de cuidado no remunerado. Por lo tanto, estas personas no cotizan. Ahí se tiene que establecer algo que se denomina el pilar no contributivo, que son personas que no contribuyeron, pero que tienen un derecho y que por lo tanto tiene que tomarse del presupuesto recursos. Pero la situación financiera del gobierno no lo permite. Entonces también tienes que hablar de una reforma fiscal integral. Con esto, lo que te estoy diciendo, Ezequiel, no es que esté tirando las pelotas por afuera, ¿no? Sino lo que quiero mostrar es la complejidad del tema. Para mí, si hay un tema que es complicadísimo, es el tema de pensiones. Porque además de todos esos aspectos políticos, tiene que haber a la base un elemento técnico. Cualquier propuesta de pensiones tiene que ser acompañada de algo que se denomina un estudio actuarial, que realmente asegure que esas reformas que vas a hacer van a mejorar el sistema y lo van a volver sostenible, porque de lo contrario lo único que vas a estar teniendo tú son parches y el problema va a seguir estando ahí. Sí, la verdad es que es bastante complejo porque al final es tiene que ser una ley y una que contemple integralmente todo esto y eso yo la verdad siento sincero y anteponiéndome un poco también por lo que hemos visto ya la experiencia de esta nueva Asamblea Legislativa, no creo que tenga todo el interés de resolver todos estos problemas para crear una reforma integral. Ustedes como ICEFI han creado algunos estudios, han publicado algo como para señalar un poco la ruta de esto y han tenido la oportunidad de platicar con el gobierno al respecto, con este gobierno. Mira, primero lo que tú señalabas, ¿verdad? La parte del diálogo y del debate es fundamental. Es decir, aquí no es que vas a decidir tú qué sabor de dulce hay que comprar, ¿verdad? Sino que realmente es una cuestión toral que puede mejorar la condición de vida de millones de personas o la puedes empeorar. Muchas de las reformas que se han hecho son justamente para empeorar las condiciones. Desde el ICEFI nosotros desde hace muchos años hemos venido advirtiendo de la necesidad de hacer esa reforma de pensiones integral. Cuando se hizo la de 2017, por ejemplo, pusimos varios elementos en la mesa.
Y uno de los aspectos que nosotros siempre hemos advertido es que una reforma de pensiones debe de ir acompañada de esa reforma fiscal integral, que pasa por mejorar los ingresos del Estado con mayor progresividad, que pasa por hacer más efectivo, eficiente y transparente el gasto público, pero además vinculado a una planificación y resultado, pero también pasa por una reestructuración de la deuda pública. Porque lo que pasa es que actualmente en el país el tema del servicio de la deuda es, y esto lo tengo que reiterar, un problema muy serio. Fíjate que este año, entre el pago de intereses y amortizaciones, se está gastando más que lo que se está gastando en salud, todavía en un marco de pandemia. Creo que eso debería de ser un síntoma para decir, híjole, la situación está complicada. Y nosotros hemos siempre advertido que cualquier reforma que se haga de este tipo tiene que tener a la base el diálogo político, democrático entre los diversos actores, porque si no, estas reformas carecen de legitimidad. Y algo que nos preocupa, y lo tengo que decir, Ezequiel, es en el momento en el que se indica que se quiere hacer esta reforma de pensiones, que es en un momento en el cual el gobierno financieramente está muy complicado. O lo pongo en otras palabras, el gobierno en estos momentos no tiene el dinero para cubrir todos sus compromisos. Y entonces, frente a eso, puede ser que se esté pensando una reforma de pensiones para resolver los problemas financieros del gobierno, no para resolver los problemas estructurales del sistema. Y entonces eso sí puede ser peligroso, porque las decisiones que tú puedas tomar, lejos de resolver esos problemas, los pueden agravar. Y por eso es importante que la ciudadanía se involucre y participe, porque estamos hablando del dinero de las personas. Estamos hablando de la posibilidad de que cuando tú llegues a una edad de retiro, realmente tengas una pensión digna, ¿no? Y no que estés obligado a seguir trabajando o dependiendo de otros ingresos porque simplemente la pensión no te alcanza, o en el peor de los casos, pues ni tienes pensión. Sí. Bueno, Ricardo, este tiempo del podcast es bastante corto, pero yo te agradezco muchísimo porque nos has ayudado a entender la complejidad del problema de las pensiones. Y que, bueno, a mí me quedan muchas más preguntas, pero para el gobierno que nos diga cuál es su verdadero interés, sobre todo por esto último que estabas mencionando, de que preocupa el momento en el que lo está haciendo. Pero muchísimas gracias, Ricardo, por ayudarnos a entender esto complejo que es y lo que debería tener la reforma de pensiones que se está pensando. Muchas gracias, Ricardo. No, a las órdenes, Ezequiel, y ojalá podamos seguir conversando en el futuro. Sí, bueno, muchas gracias. Así llegamos al final de este Gato Podcast de los viernes. Te invito a que puedas compartir este contenido con tus amigos, con tus familiares, y que si todavía no le has dado seguir a nuestro canal en YouTube, le des seguir, que le des me gusta a este video y también que le piques a la campanita para que te avise cada vez que Gato Encerrado suba un video a su canal. Si todavía no nos seguís en nuestras redes sociales, estamos como Gato Encerrado SB, así nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también anda a nuestra página web gatoencerrado.news para que puedas estar al tanto de lo que está sucediendo en El Salvador, del régimen de excepción, de política, de temas de crisis ambiental, que todos esos temas nosotros los cubrimos y todas las semanas hay nuevo contenido. Espero que nos encontremos el próximo viernes aquí en Spotify o en YouTube.